amamos muchísimo, que es una mamá espiritual para todos nosotros. Y hoy vamos a darle el tiempo a nuestra pastora Lili de Galindo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios por su vida. Dios es bueno, familia. Qué bendición, qué honor poder estar aquí con ustedes. Estoy muy bendecida. Gracias, preciosa adoración, alabanza. Y por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, por la revelación y por lo que Él nos va a entregar poderosamente, impactando nuestras vidas. Dáselo más fuerte. Hoy quiero predicar una palabra que sé que va a ser un impacto y una herramienta y una estrategia muy fuerte para nuestras vidas. Vence la provocación. Vence la provocación. Venciendo la provocación. ¿Sabes? En la travesía por nuestra vida, nos encontramos atravesando situaciones difíciles, de luchas, de pruebas, de disciplina, de tentaciones, de tantas situaciones muchas veces conflictivas que parece como que nos provocan para querer sacar emocionalmente lo peor de nosotros, porque al sentirnos atrapados y apresados y aplastados por la adversidad, muchas veces no sabemos reaccionar completamente y es cuando perdemos la batalla. Y Dios quiere que tú y yo sepamos que el Señor habla en la palabra, dice estas cosas, dice Juan 16:33, estas cosas te he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y en este tema, venciendo la provocación, vamos a encontrar esas herramientas que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas para que, al contrario, cumpliéndose la escritura que dice que a los que amamos a Dios todo nos ayuda a bien, entendamos que esa es una oportunidad para que nosotros crezcamos en nuestro carácter y veamos, al enfrentar correctamente esa provocación, la victoria en dándole la gloria, el honor, la alabanza a nuestro Dios. Y una cita muy clave que quiero estar meditando con ustedes en la palabra respecto a este tema que estamos hoy estudiando juntos. Santiago capítulo 1 en el verso número 2. Dice aquí la palabra de Dios. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo primero que aquí el Señor nos dice, quiero darle las gracias a producción por todos los recursos que nos da para poder nosotros entender más esta palabra, ayudas visuales, etcétera. Y el primer punto que quiero hablar contigo respecto a este pasaje bíblico que acabamos de leer es: gózate con expectativa en las pruebas. Porque aquí nos dice la palabra de Dios, hermanos, dice: tened sumo gozo
cuando tú te encuentres en diferentes pruebas. Aquí la palabra sumo gozo es muy interesante, que en el idioma original es jara y es jairo, qué interesante, y quiere decir alegría. Sumo gozo, ¿qué quiere decir? Porque es como debemos de enfrentar las pruebas, la adversidad, las cosas difíciles. Dice sumo gozo. ¿Qué es ese significado? Alegría que produce bienestar, calma, con un regocijo que produce salud. Qué interesante, porque encontramos en la palabra de Dios claramente en Filipenses 3:1 que nos dice la palabra de Dios, dice, hey, gócense, pase lo que pase, gócense, porque esto se los digo a ustedes para proteger su fe. Quiere decir, el gozo, el que nosotros dentro de la adversidad, es súper difícil, es complicado, que dentro de una adversidad, dentro de una lucha, dentro de algo difícil, nosotros encontremos gozo. Pero es que no es una chamarra de gozo. Dios es gozo. Dios es gozo. Y nosotros encontramos que el Espíritu Santo viene a nosotros, y cuando estamos orando, Señor, mira la adversidad, mira la situación dura, mira lo que estoy atravesando. Aquí estoy, Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en Isaías 61, en el verso 3, que Él ha ordenado que de aquel llanto se convierta en gloria, que aquel luto y aquella aflicción se convierta en aceite de alegría. Él lo hace, es algo sobrenatural. Pero la palabra nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 17:22, dice que la mejor medicina, dice, una excelente medicina para el alma es el gozo, y que el espíritu triste seca los huesos. Significa, yo necesito entender la estrategia de venir al Señor para que Él me llene de gozo, aunque esté pasando algo súper complicado, súper difícil, que más bien muchas personas se deprimen, se amargan, dejan en problemadas sus emociones, dejan en problemadas de tal manera que se enojan, de tal manera que vociferan, de tal manera que se encuentran descontroladas totalmente, en ansiedad, en temor, en angustia, en tantas situaciones. ¿Cómo venir al Señor? Yo tengo que venir con fe, porque dice, tened por sumo gozo cuando te encuentres en una aflicción, cuando te encuentres en pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe va a producir paciencia. Quiere decir, es una prueba ¿de qué? De fe. Una prueba de fe está hablando entonces que cuando yo estoy buscando al Señor, Él me va a dar fe para decirme, ten expectativa dentro de la prueba, que este es el primer punto. Ten expectativa en medio de la prueba. Espera lo mejor. Vas a atravesar este momento complicado, difícil, donde tú te sientes golpeado en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, en la salud, donde tú te encuentras sin respuestas, empobreciéndote, perdiendo tantas cosas. Ten la seguridad, te dice el Espíritu Santo, que allá, mientras tú caminas conmigo, allá va a estar la respuesta, allá va a estar una gloria, va a haber algo maravilloso que yo voy a hacer. Y eso lo sabía Jesús. Él es nuestro ejemplo de enfrentar las pruebas con fe. Y fíjate, dice aquí la palabra en la cita de Hebreos capítulo 12, en el verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús.
en Jesús, no en el problema, no en la circunstancia difícil, no en la aflicción, no en la enfermedad, no en todo aquello que te oprime y que te dice, vas a perder, ya estás derrotado, no vales nada, pero tú tienes que atravesar con fe aquello, creyendo lo que Él dice de ti, no lo que el mundo, la circunstancia, la prueba dice de ti, lo que el Señor dice de ti. Por eso Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, que dice, con la vista, con la mirada detrás de la cruz, encontró, adelante de la cruz, perdón, después de que atravesara la cruz, adelante de la cruz, dice, encontró gozo. ¿Qué vio después de la cruz? Vio los cientos de miles, millones de gente que iban a ser redimidos a través de su sacrificio en la cruz, y él se gozó y dijo, vale la pena. Lo que tú haces debe hacer con propósito, diciendo, yo voy a atravesar, pero yo no me voy a quedar así como estoy. Yo tengo Dios, es mi Padre, Él me adoptó como su hijo. Y Él me promete que yo voy a atravesar y que yo voy a llegar a algo maravilloso que Él ya preparó para mí. A lo mejor todavía no lo conozco, todavía no lo entiendo, todavía no sé qué es, pero sé que me va a impactar. Yo tengo expectativa de lo que Dios va a hacer en mi matrimonio, en mi familia, con mis nietos, con todo lo que Dios me ha dado. Hay una expectativa. Si tú pierdes tu propósito, tu sueño se muere. Si tú pierdes tu propósito, la promesa no se cumplirá. Necesitas saber que la escritura que estamos analizando, tener por sumo gozo cuando te encuentres en pruebas. En esta escritura tan preciosa de Santiago capítulo 1, 2, 3 que acabamos de leer, dice, ten sumo gozo, ten una alegría, que te regocijes, que te alegres cuando te halles en pruebas. Esa alegría es la expectativa de que tú no te vas a quedar así, de que hay un proceso, que en medio de ese proceso donde hay quebranto, el quebranto va a hacer algo bueno para enseñarte a tener un carácter correcto, un carácter maduro, un carácter que pueda estar conquistando lo mejor. Por eso dice esta escritura que cuando yo tengo sumo gozo, cuando yo me gozo en medio de la adversidad y yo lo hago en fe, el Espíritu Santo se encarga de trasladarme de muerte a vida. El Espíritu Santo se encarga de fortalecerme en medio de la lucha. El Espíritu Santo se encarga de darme sabiduría para saber cómo reaccionar en lo que estoy viviendo. El Espíritu Santo se encarga de abrirme puertas de oportunidad para que Él se encargue de tratar con aquello que estoy viviendo, sacando de aquello una poderosa bendición. Pero encontramos aquí en esta sola escritura, tener por sumo gozo cuando tú te encuentres en medio de una prueba. Dice, sabiendo que la prueba de tu fe, ya vimos a qué se refería, puesto los ojos en Jesús. Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. ¿Qué va a producir? Paciencia. Bien, fíjate algo interesante aquí. La palabra paciencia viene del griego hupomeno, que quiere decir permanecer, resistir, soportar con entereza de carácter, perseverando hasta la meta. No es una resignación pasiva. Pues a ver qué hace Dios, paciencia, pues ya me cruzo de brazos y que Dios lo haga. Por eso mucha gente malentiende al cristiano y dice que somos unos perezosos.
todo se lo dejan a Dios. No, espérate, se lo dejas, pero Él viene a ti y Él te fortalece, y Él te equipa, y Él te da sabiduría, y Él te da gracia, y Él te da fortaleza, y Él te enseña a resistir en medio de la batalla, y Él te enseña a que en medio de la resistencia va a haber fortaleza, y va a haber una lucha, y va a haber una victoria. Pero algo importante es que aquí paciencia no es la resignación pasiva ante las circunstancias adversas, sino la firmeza y el valor. Eso es lo que nos va a ayudar a resistir activamente, con valentía, inteligente, directa de la dependencia de nuestro Padre Dios. Entonces, paciencia no es una resignación pasiva ante las circunstancias adversas, es firmeza, es valor que nos va a ayudar a resistir activamente y con valentía, inteligente, directa de la dependencia de Dios. Dice, cuando tú, dice, esto te va a producir paciencia, para que seas alguien que te lleve a la perfección. Dice, para que seas perfecto, cabal y que no te falte nada. Hay 3 regalos. Si tú pasas en medio de esta circunstancia adversa con las estrategias de un espíritu paciente que sabe resistir y que sabe perseverar, que no desmaya, que está firme, que es valiente, que se ejercita y se fortalece en Cristo Jesús, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Entonces, a ver, pasen acá 4 matrimonios rápidamente. Pero no tanto, no se me amontonen. Vénganse, 4 matrimonios. Digo, ¿qué dije? Sí, ¿verdad? 4. Bienvenidos los papás de Osmi, de Osmara, su pastor. Ellos son, fíjense, los del ejemplo. Vénganse para acá. 2, aquí, tómense de la mano. 4 hacia adelante y los otros 4 atrás. Todos son ejemplo. A algunos les va a tocar ser la influencia negativa, pero no se la crean, porque todos son el especial tesoro del corazón de Dios, ¿sí? Pero aquí, esta línea, esta primera línea, es la línea de nuestras vidas que están conjuntamente en familia, resistiendo una adversidad, Y dice aquí, les voy a leer lo que dice aquí en este sentido. Dice algo, dice, también nos alegramos al enfrentar las pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. ¿Qué es resistencia? Ok, ¿qué es la palabra resistencia? Yo voy a leerles aquí algo que me ayudó mucho a entender esto y a poderles poner el ejemplo que vamos nosotros a ver enseguida. En medio de esta resistencia, dice en Efesios 6:13, ¿te acuerdas? Donde dice que te vistas de la armadura de Dios y que resistas, y después de que haya pasado todo vas a estar firme. ¿Te acuerdas? Aquí la palabra resistencia, resistir, sí, viene del griego. Viene del griego, que significa y sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, colocarse frente a frente contra un adversario y mantenerse uno en su terreno, no en el terreno de él. Dice, es la palabra que significa antistemine, nos dice que tenemos autoridad y las armas espirituales que nos son concedidas contra las fuerzas del mal. Entonces aquí quiere decir, voy a decir algo, dice, sugiere oposición vigorosa, resistencia valiente, sí, vamos a ver eso, y no moverte de tu territorio. Entonces hay una resistencia. Viene el enemigo, ni modo, les tocó el ejemplo. Viene el enemigo a traer una influencia. El enemigo quiere traer una influencia ¿de qué? De tinieblas, de maldad, para traer adversidad,
para traer todo aquello que me oprime, que me enferma, que me turba, que me llena de dolor, de temor, de tristeza. Y viene a quererlos, a quererlos desunir, porque en el acuerdo hay poder. Entonces ellos están unidos y les quiere quitar esa resistencia, los quiere separar, quiere desbaratar esa unión, y ellos tienen que resistir hasta que esa resistencia forma un carácter fuerte, forma un carácter valiente, forma un carácter con una entereza firme, de una convicción completamente segura de victoria, de tal manera que esa resistencia hace que elimine y destruya la oposición, porque Él te ha dado autoridad. Él te ha dado autoridad para hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza del enemigo. Pero no son las personas, era la inspiración incorrecta que venía. Y entonces ellos están en victoria en Cristo Jesús. Gracias. Acuérdense que todos son especial tesoro del Señor. Son la obra maestra de la creación. Les tocó el ejemplo, ¿verdad? Pero quiero decirles, este ejemplo es que quiero que se te quede aquí, que el enemigo quiere destruir la unidad en nuestra casa, porque en el acuerdo hay poder. En el acuerdo hay poder. Entonces, el enemigo quiere quitar esa unidad con él y esa unidad entre nosotros. Y entonces el enemigo quiere venir a tentarnos, quiere venir a bloquear el camino, quiere venir a hacer algo impresionante. Pero nosotros vamos a pensar el punto 2. El punto 1 fue en la adversidad. No pierda la expectativa. En las pruebas no pierda la expectativa. Punto 2, vence con el bien el mal. ¿Qué quiere decir? Dice Romanos 12, 20, 21. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, ascuas de fuego amontonas en su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. ¿Qué nos dice aquí la palabra de Dios? Que muchas veces los que nos atacan se burlan, ¿sí? Se burlan, se oponen, critican, nos aplastan, y todo aquello que está alrededor en nuestra mente también, que nos enferma, etcétera. Todo aquello que está viniendo a nosotros, sí, no son las personas. No le tengas coraje. Quítate esa mentira en tu mente y en tu corazón. Los que te atacan no son las personas. Es la inspiración incorrecta que ha venido a las personas. Y esa inspiración incorrecta que ha venido a las personas los hace actuar en tinieblas, en maldad para enfermarte, para empobrecerte, para causar división en tu matrimonio, para causar división entre padres e hijos, para quererte derrotar en medio de tu trabajo, en medio de tu potencial, quitarte luz para que tú no entiendas cómo activar tu potencial y ser bueno en lo que Dios te creó. Está el enemigo ahí, pero no son las personas, es la inspiración. Y por eso la gente se equivoca, porque la gente le dice, me hizo, va a haber el karma, y me voy a asegurar de que le pase algo más grave de lo que me está pasando a mí. Y la persona empieza a pensar en la gente que él piensa que es la autora de aquella opresión, pero no es la gente, que es la maldad que le inspiró y que vino y me la creí y estoy en derrota.
Entonces a esa gente dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Quiere decir, ten una buena actitud con tu enemigo. Dale de comer, dale de beber, dale una bendición, edifica su vida, siembra en su vida. Haz que haya una bendición especial en su vida, que tú seas el instrumento a tu enemigo. Eso es muy feo, humanamente hablando, pero es glorioso, hablando desde el punto de vista del reino, porque dice ahí, si tú le das a tu enemigo de comer, de beber, ascuas de fuego. ¿Qué quiere decir? Todo aquel pensamiento de maldad, inspiración que te atacaba, todo aquella mentira, todo aquello que quería destruir es eliminado. Y la persona, tu venganza va a ser que la persona venga a los pies del Señor a conocerle. Y por eso dice, no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Wow, entonces es algo maravilloso lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en medio de este trabajo del reino. Sí, porque nos damos cuenta que se cumple lo que dice el Salmo 126:5. Dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando. Están resistiendo y está llorando, ¿a poco no? Estás llorando, estás gimiendo, pero no sueltas la toalla, pero no dejas de sembrar, pero tú sigues sembrando. Dice, irá llorando el que siembra la preciosa semilla. No te derrotes, resiste, no te derrotes, porque Él te da las armas de luz y Él te da su fortaleza, su sabiduría, su gracia, para que en medio de esa resistencia tú sepas que en la cruz del Calvario Él ya peleó la batalla de la fe y Él ya venció, para que tú seas más que vencedor por medio de aquel que te amó. Así es, irá llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Disfruta el regocijo de la cosecha antes de que venga, porque el Señor ya te la dio. Y la victoria está en el poder de la sangre del Cordero de Dios. La victoria está en la cruz del Calvario, en donde Él llevó todo aquello que quiere oponer y resistir su obra de poder, para que se cumpla ese propósito que Dios ha dicho que cumplirá. Por eso la primera palabra la tenemos que estar meditando mucho. Tener sumo gozo, ese gozo que te trae alegría, que te trae calma, pero que te trae un regocijo y que te sana, te mantiene saludable, pase lo que pase. Y pasarán los años y tendrás 50 y 60 y 70 y 80 y 90. Hay longevos que van a llegar a los 90, 95, 100. Hay longevos, los más longevos son los que aprenden esta palabra que te estoy compartiendo, que saben vencer toda oposición por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo, que te llena de gozo. Tener por sumo gozo cuando te encuentres en pruebas, porque la prueba de la fe va a producir esa paciencia para que tú resistas todo aquello que el enemigo quiere traer para derrotar y destruir tu matrimonio, derrotar todo lo que quiere traer para que no se cumplan las promesas en tus hijos. Y tú puedas decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Así es. El antivirus, escucha bien, está en Mateo 11:28 al 29.
Dice, aprende de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso en tu alma. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero dice antes de esto, venid a mí, los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo, aprendan de mí que soy manso, que soy humilde de corazón, y hallarán descanso a su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando el Señor desarrolla en mí su carácter es fuerte, valiente, su carácter es poderoso en la batalla, vencedor, pero su carácter es manso, tierno, humilde. Hay un equilibrio, si tú te fijas, entre la agresividad contra las tinieblas y entre la gentileza y el amor hacia el pecador, para sacarlo del lodo en que estaba, lavarlo con la sangre y la palabra de Dios y traerlo a victoria para que brille la gloria de Dios en él y en su familia. Y entonces cuando empezamos a entender esto, empezamos a ver a la esposa y al esposo de diferente manera, a los hijos de diferente manera. El esposo no llega diciendo, esta esposa que me exige tanto, que yo no trabajo y que le doy muy poco y que no completa, esta esposa que es gritona, esta esposa que cuando yo llego ni siquiera se aseó y huele a ajo, esa esposa que etcétera, etcétera, está pensando en lo negativo de la esposa. Deja de pensar en eso negativo y empieza a verla con los ojos del Señor. Y al verla con los ojos del Señor y siendo este instrumento para sembrar lo mejor, la esposa, sin necesidad de que él le diga nada, ella empieza a cambiar para bendecirlo a él. Y al revés, la esposa que se queja de aquel esposo que no la honra, aquel esposo que la pisotea, aquel esposo gritón, aquel esposo violento, aquel esposo que no le da su lugar, aquel esposo que no es sensible a lo que ella necesita, y ella está llorando y ella dice, ¿por qué es así el esposo? Pero ella ya no se está quejando y exigiendo y diciendo y llorando y amargándose y no perdonando, sino ella usa las armas de luz, ella perdona, ella da lo mejor. Dice, si tu enemigo, los enemigos a veces duermen juntos, son los esposos. Dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de beber. Quiere decir, él te ataca, él no es bendición, él no hace lo mejor para ti. Dale de comer quiere decir, dale una bendición, siembra lo mejor, habla lo mejor, piensa lo mejor de él, de ella. Y dice, Señor, va a llegar el esposo y dice, oye, pues ese perfume huele hasta afuera, antes olía ajo y ahora huele a un perfume. Mi amor, fue un jabón, pero yo no sé qué pasó, pero ese jabón se convirtió en un perfume de olor. La ve con esa gentileza, pero con esa firmeza, pero con esa valentía. Y no me alcanzó, no importa, mi amor, no importa, son tiempos difíciles, pero ¿sabes qué, mi vida? Viene lo mejor. Viene lo mejor y yo confío en que tú tienes un potencial, que el Señor me dio el mejor esposo y el esposo que Dios me dio la mejor esposa, que hace rendir lo que yo pongo en sus manos, porque ella lo levanta al cielo y el Señor lo hace rendidor y es una bendición a los hijos. ¿Qué hace eso? El que yo no me creo en que el enemigo es la esposa o es el esposo. El enemigo es todo aquello que trae el diablo en toda la negatividad y que tú has aprendido, como el ejemplo, a resistir, creyéndole al Señor, creyéndole al Señor, creyéndole al Señor, y wow, levantas tus manos. Este año tú te vas a deleitar porque te darás cuenta que tu esposa va a brillar para ti y en el lugar donde Dios la puso. Que tu esposo va a brillar donde Dios lo ha puesto, que hay un potencial en los hijos que se va
a desatar. ¿Por qué? Porque tú no te concentras en la desgracia, no te concentras en que estás triste, en que no puedes perdonar, en que estás enfermo, en que estás angustiado, en que no puedes más, pero tú te concentras en que tú eres un instrumento de reconciliación. Que lo primero que Dios hizo cuando vino aquí a la tierra fue perdonar, y tú estás listo para perdonar a todos, a tus enemigos también. Tú eres un instrumento para perdonar, tú eres un instrumento para sembrar lo mejor, tú eres un instrumento, y tus hijos y tu casa por eso empiezan a brillar. Son un instrumento que siembran lo mejor para que se edifique las personas que conviven contigo. Este es un año de cambios. Tu familia va a brillar porque tú y tu casa servirá al Señor, porque tú y tu casa servirá al Señor, porque tú y tu casa servirá al Señor. Wow. Estamos en guerra, pero estamos en victoria. Por eso podemos cantar algo maravilloso delante del Señor, diciendo, si lo pueden quitar. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al Señor de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Díselo con tu corazón. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Escucha, se oye rugiendo el león. ¿Por qué? Porque estamos en guerra, pero estamos en victoria. Estamos en guerra, pero estamos en victoria. Y el león de la tribu de Judá es Jesucristo, que en la cruz del Calvario ya venció. El botín de guerra es por el que vamos tú y yo, para decir: Satanás, te equivocaste, porque yo y mi casa serviremos al Señor, porque mi casa y yo tenemos las marcas del Cordero de Dios, y nada nos podrá, ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. El Señor está con nosotros, sí, y por eso decimos: díselo con tu corazón. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Díselo con tu corazón. Hoy se oye rugiendo. Dilo para tu vida, para tu casa, para tu familia, para tu negocio. Dilo. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de Judá. Hoy se oye rugiendo al león de
la virtud, que el poder y la virtud de tu sangre preciosa, del aceite precioso de la unción, viene a la mente, al corazón de cada persona. Señor, están atravesando, tú me hablas que están atravesando adversidad, están atravesando cosas súper difíciles, súper complicadas, pero tú les quieres decir, hijo, esa palabra es dada en el momento exacto y perfecto, para que tú sepas que mi amor ha sido derramado en tu corazón y que yo te he dado la victoria a través de morir en la cruz del Calvario, no solamente para darte vida eterna, pero darte salvación también aquí en la tierra, que es liberación, que es protección, que es sanidad, que es restauración, que es prosperidad, que es victoria, que es justicia. Sí, si esta palabra es para ti, solo levanta tu mano y dile: Padre, gracias. Gracias porque soy libre. Mi casa es libre por la virtud sanadora tuya. Mi vida es libre para responder para ti. Señor, voy a resistir por el poder de la sangre del Cordero y voy a tener la victoria absoluta en todo lo que me has entregado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Espíritu Santo está viniendo como un río, está tocando la columna, está sanando columnas. Empieza a sentir fuego en tu espalda. Es una columna sanada, es una clavícula sanada. Hay bolas, has tenido un miedo impresionante a que sea cáncer, el Señor le está extirpando. Te vas a esperar todo este mes sin tocarte esa bola, pero hoy tócatela y dile: Señor, te la entrego a ti. Desbarátala, desbarátala, sí, desbarátala. Piedras en los riñones, piedras en la vesícula, el Señor las estará desbaratando. Problema en el oído, el Señor está trayendo milagros. Y no los voy a decir todos, pero tú puedes decirle: Señor, es el momento de la unción y recibo mi milagro. Recibo el milagro para mi mamá, para mi papá, para nuestra casa que está en adversidad en diferente manera, pero que no vamos a dejarnos derrotar. Vamos a resistir en unidad y vamos a entender que la victoria nos la has dado en la cruz del Calvario. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. Amén, amén. Dale el más fuerte aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias, Padre. Vamos, iglesias.